Hola chicos, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo les Buenos va? días. Esperamos un ratito más, a ver si se unen los chicos. Bueno, vamos a recordar un poquito entonces lo que vimos ayer. Ayer empezamos a trabajar con la función exponencial. ¿Qué dijimos? Que una función exponencial era de la forma a es un número cualquiera, elevado a la x. Pero dijimos que a tenía que ser distinto de 0, que a tenía que ser distinto de 1, y que a tenía que ser un número positivo. Entonces analizamos varias funciones y dijimos que la gráfica de la función exponencial, arrancaba pegada al eje X, va remontando de a poquito, y una vez que atraviesa el 1, después tiene un brusco empinamiento. Que si la base era mayor, arrancaba más pegada al eje X, cruza en el 1 y se empina más todavía. Entonces, cuando mayor es la base, mayor es el empinamiento de la función. Y esto era para valores de a mayores que 1, que teníamos la función creciente. En el caso de que la base a sean números que están comprendidos entre 0 y 1, las funciones eran decrecientes. Todas pasan por el 0, 1. Y si el valor era menor todavía, por ejemplo, si esto es un medio elevado a la x, si yo quiero graficar un quinto elevado a la x, como un quinto es menor que un medio, entonces va a estar más empinada, cruza en el 1, y acá va a estar más achatada. Entonces dijimos, entre otras cosas, que la función es siempre positiva. Siempre positiva. O sea, está siempre por encima del eje X. Y después conocimos un número, que era el número E, que es el número de Euler, y a partir de ese número generamos una nueva función, que era E elevado a la X, y que a esta le poníamos dentro de todas las funciones exponenciales, a esta la llamamos la función exponencial. ¿Qué es la función exponencial? Bueno, es una función exponencial donde la base es E, que es ese número de Euler. Esto creo que quedó entendido, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con logaritmos. Y después vamos a ver qué tiene que ver logaritmo con exponencial. Esto, bueno, es muy probable que en la secundaria estuvieron trabajando con esto, pero lo vamos a repasar, lo vamos a formalizar un poco. ¿Qué vamos a decir? Que la expresión logaritmo en base b de a, eso me da como resultado un número c. ¿Qué significa esa expresión? Eso significa que b
elevado a la c es igual a a. Entonces, repetimos. ¿Cómo leemos esto? Logaritmo en base b de a es igual a c. Eso significa que b elevado a la c es igual a a. Entonces, siempre que hablamos de logaritmo, tenemos que referirlo a una base. Siempre que hablamos de logaritmo, hay que referirlo a una base. Al término al que le calculamos el logaritmo, lo llamamos argumento. A este valor de a lo llamamos argumento. ¿Y qué me calcula un logaritmo? ¿Cuál es el resultado de un logaritmo? Un exponente. El resultado de un logaritmo es un exponente. ¿Qué exponente? Y el exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. Entonces, ¿cómo lo leemos esto, chicos? Dijimos. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo lo leemos? Lo leemos así. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Mm? ¿Qué tenemos que pensar acá? ¿Y cuál es el exponente al que debo elevar la base para que me dé 8? ¿Cuál es el resultado entonces del logaritmo en base 2 de 8? 3. 3. 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 es 8. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo leemos? Logaritmo en base 2 de 8. ¿En qué tenemos que pensar? En el exponente al que debo de elevar la base para que me dé el argumento. ¿Qué me calcula el logaritmo? Un exponente. El logaritmo calcula exponentes. ¿Cuál es el logaritmo en base 5 de 25? 5. No. ¿A qué exponente tengo que elevar el 5? 2. 2. 2. Eso es la respuesta que dijeron antes, 5 es muy común, pero no, pensemos en el exponente al que debo elevar el 5 para que me dé 2. 5 es la base, 25 es el argumento, 2 es el exponente, el resultado. Bueno. Logaritmo en base 4 de 64. ¿A qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 64? 3. Logaritmo en base 2 de un 16avo. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de un 16avo? ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé un 16avo? Menos 3. Menos Menos 4. 4. Menos 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la menos 4, recordamos que el exponente negativo me invierte la fracción. O sea que esto acá me queda lo mismo que 1 sobre 2 a la 4. Y 1 sobre 2 a la 4 es un 16avo. ¿Estamos? ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 10.000? Bueno, 10 a la cuánto es 10.000. 4. A la 4. Muy bien. Logaritmo en base a un tercio de un noveno. 2. 2. Muy bien. Y si la pregunta fuera logaritmo en base a un tercio de 27. 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Porque un tercio a la menos 3 es
exponente negativo, me da vuelta la fracción, me queda 3 a la 3, esto es 27. ¿Estamos, chicos? Logaritmo en base 2 de 4. ¿2 elevado a la cuánto me da 4? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2? No, perdón. No. Perdón. Esto acá es demasiado fácil. Es 2. Vamos otra vez. Logaritmo en base 4 de 2. ¿A cuánto tengo que elevar el 4 para que me dé 2? ¿Un medio? Sí, ¿por qué? Porque la raíz de 4 es 2. ¿No es cierto? La raíz de 4 es 2. Y la raíz, ¿cómo la escribimos? Con exponente fraccionario. 4 a la 1/2, ¿eso qué significa? La raíz de 4 es 2. Entonces el logaritmo en base 4 de 2 es 1/2. Repito, porque 4 elevado a la 1/2 es lo mismo que decir la raíz de 4, y eso es 2. ¿Sí? ¿Cuánto es la raíz en base 8 de 2? ¿Qué le tengo que hacer al 8 para que me dé 2? Les traigo la raíz cúbica. ¿Estamos? Y decir la raíz cúbica es lo mismo que decir 8 elevado a la 1/3. Entonces, el logaritmo en base 8 de 2 es 1/3. ¿Sí? ¿Cuánto es el logaritmo en base raíz de 6 de 36? Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿A cuánto tengo que elevar la raíz de 6? ¿A qué exponente tengo que elevar la base para que me dé 36? ¿A cuánto? A 4. 2. A 4. ¿Por qué a 4? Porque este 4 lo puedo simplificar con esta raíz y acá me queda 2. Entonces me queda 6 al cuadrado, que es 36. ¿Sí? Entonces, 4. Entonces, cuando la base es una raíz cuadrada, yo tengo que pensar que el exponente es el doble a que si no lo tuviera. ¿Estamos? O sea, ¿qué le estoy diciendo? Si nosotros hubiésemos tenido logaritmo en base 6 de 36, el resultado es 2. Porque 6 al cuadrado es 36. Ahora, si nosotros le ponemos la raíz acá a la base, esto tiene que ser el doble, 4. ¿Está? Entonces, conclusión. El logaritmo calcula el exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. ¿Está claro, chicos? El logaritmo calcula el exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. ¿Está? Entonces, es un poco lo que decíamos acá en la primera hoja, en la segunda hoja. El logaritmo en base b de a es igual a c. ¿Eso qué significa? Que b elevado a la c es igual a. ¿Vamos? Bueno. Vamos a seguir entonces trabajando con este apunte.
¿qué nos dice acá? Recordamos que la expresión logaritmo en base b de a es igual a c, significa que b a la c es igual a a. Al número b lo llamamos base, al número a se llama argumento, y c, que es el resultado del logaritmo, es un exponente. Es decir, cuando calculamos logaritmo, debemos hallar el exponente al que le debemos elevar la base para obtener el argumento. Bueno, vamos a tratar de resolver todos estos logaritmos acá, pero sin calculadora, sin calculadora. Vamos a ver si podemos. Y si usamos la calculadora, la usamos solamente para ayudarnos a hacer la potencia. ¿Qué les quiero decir por ahora? Ustedes saben que en la calculadora tiene la tecla de logaritmo, pero vamos a calcular estos logaritmos a través de la definición. Entonces, logaritmo en base 3 de 243. Yo tengo que pensar el exponente al que le debo elevar el 3 para que me dé 243. ¿Estamos? Bueno, nos tomamos 10 minutos para resolver esto. Yo me quedo acá. Lo único, a ver, Ignacio, Lucas Ferrero, Lucas Trencheri y Mateo Palomeque. Pablo Viano. Un poquito, che, hoy. No sé por qué tampoco. Joselina, ¿qué le pasa? ¿Que no estuvo ayer, no estuvo hoy? Ni idea, profe. No, pero vamos a seguir porque si no después cuando quieran ver el video va a estar este tiempo muerto. A ver, pero me contestan ustedes, chicos. Logaritmo en base 3 de 243, ¿cuánto es? A las 5. 5. Logaritmo en base 1/2 de 8. Menos 3. Bien. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 25. Menos 2. Bien. Logaritmo en base 1 de 6. 1 elevado a la cuánto me da 6. No se puede. No se puede. NTS. Logaritmo en base 8 de 1. 0. 0. Y si acá hubiésemos tenido, por ejemplo, el logaritmo en base 13 de 1, ¿cuánto hubiese sido? El logaritmo en base 13 de 1. 0. 0 también. Logaritmo en base 13 de 1 también es 0. Logaritmo en base 8 de 8. 1. 1. Y si hubiésemos tenido logaritmo en base 13 de 13, ¿cuánto hubiese sido? También 1. También 1. Entonces acá ya después lo vamos a tener en cuenta para cuando enunciemos algunas propiedades. Pero ¿qué propiedades podrían enunciar ustedes acá? ¿Qué propiedad referida al logaritmo? Que cuando el argumento es 1, el exponente va a ser 0. Exactamente. Cuando el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Después lo anotamos. Y en estas dos, logaritmo en base 8 de 8 es 1 y logaritmo en base 13 de 13 es 1. ¿Ahí qué podríamos enunciar? ¿Cómo son base y argumento? Iguales. Cuando la base es igual al argumento, el logaritmo es 1. ¿Se entiende? Logaritmo en base 10 de 1.000.000.
6. Bien. Logaritmo en base 5 de 0. Pensemos, a ver, 5 elevado a la cuánto me da 0. No se puede tampoco. No se puede. Muy bien. No tiene solución. Logaritmo en base 2 de 0,125. Y este 0,125 que está en decimales lo vamos a pasar a fracción. ¿Cuánto es 0,125 a fracción? 1/8. ¿Mm? Porque un medio es 0,5, un cuarto es 0,25, un octavo es 0,125. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 0,125? Menos 3. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. Menos 4. Menos 4. Logaritmo en base 2 de menos 16. 2 elevado a la cuánto me da menos 16. Si acá hubiésemos tenido más 16, ¿cuál sería la respuesta? 2 a la cuánto es 16. 2 a la 4, ¿no es cierto? Pero si yo acá pongo 2 a la menos 4, 2 a la menos 4 es 1 sobre 16. 2 a la menos 4 es 1 sobre 16. Uno puede pensar, entonces un cuarto. Y no, porque 2 elevado a un cuarto es la raíz cuarta de 2. Entonces, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me da menos 16? Y no existe ese exponente. ¿Mm? Esto tampoco tiene solución. ¿Estamos, chicos? Logaritmo en base a raíz de 2 de 32. Bueno, ¿qué dijimos acá? Si no estaría la raíz, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 32? Sería 5. 5, pero como tiene la raíz, ¿cuánto me queda? 10. 10. ¿Mm? Repito un poco más. Raíz de 2 a la 10. ¿Cómo resolvemos esto? Simplifico índice con exponente, pero acá me queda un 5. Entonces 2 a la 5 es 32. ¿Sí? Vamos acá, bueno, acá dice B, pero en realidad están mal las letritas estas, ¿no es cierto? Logaritmo en base a un quinto de 0,04. ¿Qué vamos a hacer con ese 0,04? Y lo vamos a pasar a fracción, 4 sobre 100. Simplifico, me queda 1 sobre 25. Y ahora sí lo vemos. ¿Cuánto es el logaritmo en base a un quinto de un 25avo? 2. Logaritmo en base 2 de 1024. Bueno, acá hago 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta llegar a 1024. Pero ayer lo vimos esto. El 1024 era 2 a la 10. 2 a la 10. Logaritmo en base menos 3 de menos 1 noveno. No existe. No existe. Vamos a ver. Pues, si fuese menos 2 me queda más 1 noveno. Logaritmo en base 8 de 2. Un tercio lo dijimos recién. 8 elevado a la 1/3 es 2, porque 8 elevado a 1/3 es la raíz cúbica. Logaritmo en base a raíz de 3 de 1 noveno.
Menos 4. Logaritmo en base 0 de 4. ¿Existe? Claro, porque 4 elevado a la cuánto, perdón, 0 elevado a la cuánto me da 4. Y no existe, porque 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. Entonces vamos a poner en rojo cuando me apareció no existe. No existe en este caso. No existe en este caso. No existe acá. No existe acá. No existe acá. Bueno, vamos a continuar entonces con las conclusiones. Estos ejemplos nos permiten obtener algunas conclusiones. El logaritmo en cualquier base de 1 vale. El logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. El logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. ¿Eso cómo lo decimos? Que el logaritmo en base B de 1 es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. ¿Sí? 2. Cuando la base es igual al argumento, ¿el logaritmo cuánto vale? 1. 1. 1. 1. ¿Cómo lo decimos eso? El logaritmo en base B de B es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, tengo que levantar la pantalla, chicos. Se me va a borrar todo lo que tenemos ahí. Así que... Entonces, hicimos el 1, hicimos el 2. No tiene sentido el logaritmo cuando la base es... Fíjense en los NTS, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cuándo no tiene sentido que la base que sea la base? Cuando es cero negativo. Cuando es 0, cuando es 1 tampoco tenía sentido, o cuando es un número negativo. ¿Mm? Vamos a decirlo así. ¿Está? O sea, cuando la base B es negativa. No tiene sentido, entonces cuando la base es 0, es 1, o la base negativa. ¿Y qué más? No existe el logaritmo de cualquier base de quién. ¿En cualquier base de quién? Del 0. Ni de números negativos. O sea, la base de un logaritmo no puede ser ni 0, ni 1, ni un número negativo. Igual que la función exponencial. Y el argumento no puede ser 0, ni un número negativo. ¿Eso está claro, chicos? Entonces, no siempre se puede aplicar el logaritmo cuando a la base o el argumento son números negativos. Por lo que el logaritmo tendrá siempre el resultado cuando la base es positiva y el argumento es positivo. ¿Estamos? O sea, en el logaritmo siempre vamos a pedir que la base y que el argumento sean positivos. La base tiene que ser positiva, el argumento tiene que ser positivo. Pero la base no puede ser ni 1 ni 0. Igual que el exponente, que la función exponencial. En cambio, el argumento sí puede ser 1, pero no puede ser 0. En el caso de que el argumento sea 1, el logaritmo vale 0. ¿Estamos hasta acá, chicos?
¿Todo entendido? ¿Lo habían visto en la secundaria? ¿Esto más o menos lo tenía más o menos fresco? Sí, lo habíamos dado. ¿Y se acordaban de algo? Sí, más o menos. Más o menos. Bien. Va. Vamos a ver entonces algunas propiedades de los logaritmos. Va. Primero, logaritmo de una multiplicación. Lo vamos a ver directamente con un ejemplo. Supongamos que tengo logaritmo en base 2 de 2, no, de 4 por 16. O sea, tengo el logaritmo de una multiplicación. Logaritmo en base 2 de 4 por 16. ¿Cómo lo resolverían estos chicos? Supongamos que no sabemos nada del logaritmo. ¿Cómo lo resolverían esto? ¿Qué harían primero? Y primero la multiplicación. Primero hacemos la multiplicación. 4 por 16 es 64. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 64? 2 por 1, 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Es 6. 2 a la sexta es 64. Lo que vamos a hacer ahora es pensar en una especie de distributiva. No es distributiva, pero pensemos en una especie de distributiva. O sea, le aplico el logaritmo al 4 y le aplicamos el logaritmo al 16. A ver, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? El logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 16? 4. ¿Qué tengo que hacer con el 2 y el 4 para obtener el 6? Sumarlos. ¿Estamos? O sea que el logaritmo de 4 por 16 es igual al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 16. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos el logaritmo de una multiplicación, ¿a qué es igual? El logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. ¿Estamos? Es como que podría aplicar una propiedad distributiva y se suman los logaritmos. ¿Estamos, chicos? 2. Logaritmo de una división. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 dividido 16. Bueno, ¿uno qué haría acá? Y lo primero que haríamos sería la división, que lo podemos escribir así. 4 sobre 16. Acá podemos simplificar. Y esto nos queda logaritmo en base 2 de 1/4. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 1/4? Menos 2. Porque 2 a la menos 2 es 1/4. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, o sea, vamos a tratar de, como si fuese una distributiva,
con el logaritmo. O sea, primero se lo calculo al 4, después se lo calculo al 16, y acá sabemos que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y el logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Qué tengo que hacer entre el 2 y el 4 para que me dé menos 2? Restarlo. O sea que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. ¿Vamos, chicos? Entonces, logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Vamos a meter una propiedad más. 3. Logaritmo de una potencia. Vamos a ver si llegamos. No, no vamos a llegar. Vale, lo vamos a dejar. Logaritmo en base b de a elevado a la n. Ahí tenemos el logaritmo de una potencia. Bueno, no porque me queda un minuto y después no quiero volver a conectarme ni nada por el estilo porque tengo otra clase. ¿Está entendido todo lo que vimos hoy, chicos? Seguimos entonces. La próxima clase de cálculo la vamos a tener el martes de la semana que viene conmigo, pero el lunes tienen clase con Cecilia y ven todo lo de límites infinitos y todo lo demás. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Listo, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Nos vemos.